¿Alguna vez tú has estado en ese lugar donde crees que todo está perdido? Es decir, yo me refiero a un lugar emocional o un lugar espiritual donde te preguntas si el tiempo invertido, si tu esperanza depositada o tu fe no valió la pena. Viene como ese. ¿Y entonces? ¿O solamente yo me he sentido así? ¿O solamente yo he estado en ese lugar? ¿Sabe? Hay una historia que está en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13 al 21. Y voy a leerlo brevemente. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13 hasta el 21. Y dice acá, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. A ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Voy a leerlo acá para hacerlo más rápido. Verso 14, 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Verso 16. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Verso 18. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Verso 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, óigame bien lo que dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera él, Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Vamos a detenernos ahí. Estos dos hombres que estaban caminando, ellos en algún momento habían sido discípulos de Jesús. Y cuando hablo discípulos de Jesús, recuerden que Jesús no solamente tuvo 12 discípulos. Y sabemos que no tuvo 12 discípulos solamente porque vemos luego que envió a 70 a predicar de 2 en 2. Sabemos que no solamente tuvo 70 porque vemos más adelante que habían 120 en un lugar esperando el cumplimiento de la promesa. Es decir, Jesús tuvo muchos discípulos. Dentro de esos discípulos estaban esos dos. Y estaban caminando ya, dice, como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos estaban conversando y estaban tristes. Jesús se les manifiesta, ya Jesús resucitado. Y le pregunta: ¿qué ustedes están hablando? Y es curioso porque ellos le expresan la razón de su tristeza, la razón de su desesperanza, de su frustración. En pocas palabras, ellos dicen: habíamos depositado nuestra esperanza en Jesús de Nazaret, quien creíamos que era el Mesías. Pero ya hace ahora 3 días que murió. Hace 3 días que murió. Cuando hice la pregunta inicial de quiénes de nosotros, de los que estamos aquí, en algún momento ha sentido que ya ha perdido todo, como que ya no hay manera alguna de recuperar sueños, de recuperar metas, cosas que hemos sembrado o por lo cual hemos esperado. Y son esos momentos donde yo quiero recordarte que hay una promesa que Dios ha establecido sobre tu vida, y esa promesa vive. Y esa promesa vive. Había una promesa acerca de Jesús. Dios había establecido una promesa, y esa promesa era que Jesús no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar. Había una promesa que Dios en el inicio de la creación había establecido, de que la simiente de la serpiente, hablando
de la manifestación de las tinieblas iba a herir al Hijo del Hombre, la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer, hablando de Jesús, iba a destruir el poder de las tinieblas. Había una promesa. En un momento determinado Jesús llega a decir incluso que era necesario que Él fuese entregado y que muriese, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Había una promesa, pero en medio del dolor que produce una pérdida y el tiempo que pasa, que transcurre entre la pérdida y el silencio de no suceder nada, muchas veces podemos pensar que esa promesa ha muerto. Cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando solamente de un evento histórico. Yo quiero que entendamos eso. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versos 13 y 14, y lo vamos a ver ahora en pantalla. 1 Corintios 15, versos 13 y 14, ¿de qué nos dice? Nos dice este pasaje que, dice, oye lo que dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Verso 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Pablo está describiendo aquí que la resurrección no solamente es el fundamento de nuestra fe, sino es la razón de nuestra fe. Esa es la razón de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, entonces Jesús hubiese sido un profeta más que murió por una buena causa. Un mártir, un maestro, como otros tantos. Otras religiones, o mejor dicho, muchas religiones están fundamentadas en personas que en algún momento se proyectaron como la respuesta, sin embargo murieron y sus tumbas están ahí. Ahí están sus restos, cenizas. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y cuando hablamos de la resurrección, entonces, no es un evento solamente histórico o no es un tema teológico para nosotros defender la fe, sino que la resurrección trae consigo el significado de que la promesa de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, vive. La promesa vive. Y lo primero que yo quiero que hoy resaltemos es que la resurrección es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Voy a repetir esto. La resurrección es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Quiero que me acompañe el libro de Hechos, capítulo 2, versos 23 y 24. Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, versos 23 y 24. ¿Qué nos dice ahí? Pero Dios sabía lo que había a suceder y su plan, miren cómo dice, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con ayuda de los gentiles, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Verso 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Yo quiero que tomes esto, ¿verdad? Dios había predeterminado la muerte de Jesús y había predeterminado traerlo nuevamente a la vida. Mateo 16, verso 21. Yo quiero que leamos esto. Es para sentar una base solamente, estos versículos. Mateo 16, verso 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día, ¿qué dice? Resucitaría. Dios había predeterminado la muerte y la resurrección. Y yo sé que para muchos, cuando hablamos de la predeterminación de Dios o de los planes de Dios sobre nuestras vidas, podemos pensar como que Dios está como si fuera un titiritero queriendo manejar las vidas de cada uno de nosotros.
pero no es así. Sabemos que dentro del plan de Dios sobre tu vida hay un espacio de decisiones que tú vas a tomar. Y esas decisiones van a tener consecuencias. Dios había predeterminado la muerte y resurrección de Jesús. Pero recuerdan que el momento Jesús en el Calvario, momentos antes de ser crucificado, en el monte de Getsemaní, Jesús orando, dice que el sudor de Jesús eran como gotas de sangre. Algunos médicos hablan o científicos hablan que los vasos capilares de Jesús se le rompieron a causa de la presión que estaba manejando. Y es ahí donde Jesús dice: Padre, pasa de mí esta copa. Está hablando de la muerte, pero dice más adelante: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús tomó una decisión. Jesús tomó la decisión de él someterse a los planes de Dios. Dentro de los planes de Dios había una promesa. En el plan de Dios Jesús iba a morir, pero había una promesa: al tercer día iba a ser levantado de entre los muertos. Y es ahí donde tú y yo podemos comprender hoy lo que Pablo escribe en el libro de Efesios, capítulo 1. Dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros. Es decir, que toda promesa que Dios ha establecido sobre tu vida o sobre nuestras vidas o sobre la realidad que podamos estar viviendo, es una promesa que Dios será fiel en su cumplimiento. En su cumplimiento. En una de las cartas a Timoteo, hay dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, y en una de esas cartas Pablo le llega a decir a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Es parte del carácter, es parte de la naturaleza de Dios, es ser fiel. Y si Dios ha prometido algo, Dios será fiel al cumplimiento de esa promesa. Yo escuchando a Rubén, a Rosa, hablando de esos momentos de dificultad, o momentos de dolor, o momentos de desesperación, quizás en lo que pudo haber sido un desenlace negativo en su relación. Ellos creyeron. Ellos tuvieron una esperanza. Y basado en esa esperanza tomaron una decisión. Rubén habla de que en el 2017 él tenía ya todo preparado para tomar una decisión. Y una palabra que le recordó a él a Dios y las promesas de Dios sobre su vida le llevó a tomar la decisión correcta. Y hoy puede mirar hacia atrás y celebrar la fidelidad de Dios a la promesa que Dios había establecido a su vida. No, quizás tú lo vas a buscar aquí, no va a encontrar el nombre de Rubén y va a encontrar claramente la promesa, pero sí hay promesa que Dios ha establecido para todos sus hijos, para todos aquellos que están decididos a creerle a Él. Y la resurrección de Cristo es una prueba de la fidelidad de Dios a su promesa. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, si el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy habita en tu corazón es la garantía del cumplimiento de todas y cada una de las promesas de Dios. Ustedes dirán que yo cito mucho a Pablo. Yo soy en el Nuevo Testamento, Pablo es la persona con la que yo más me identifico. Yo me identifico con dos personas. Una en el Antiguo Pacto, que es David, y en el Nuevo Pacto es Pablo. Y por eso yo cito mucho a Pablo, porque he procurado como devorar sus cartas. Y hay algo que Pablo llega a escribir. Pablo llega a escribir en un momento y dice: yo oro, yo doblo mis rodillas para que los ojos del entendimiento, es decir, la comprensión de cada uno de ustedes sea iluminado, para que puedan comprender la herencia a la cual han sido llamados. Pero cuando leemos un poquito más hacia arriba de esa parte, es el mismo Pablo que habla de que el Espíritu Santo de Dios es dado a nuestras vidas como un sello, como una garantía
de parte del Padre. Es el sello de Dios diciendo, miren, ¿saben qué? Él es mío, ella es mía. Y todo cuanto yo he establecido para los míos, en él o en ella, ha de cumplirse. Y la resurrección de Cristo es una promesa de la fidelidad de Dios. Por eso cuando yo pienso en la resurrección, no pienso solamente en un hecho histórico. Un hecho histórico que ocurrió hace poco más de 2000 años, que dividió la humanidad antes y después de Cristo, que separa el calendario y que por eso no podemos guiar por este calendario. Y ustedes dirán, pero ¿y los orientales? Que se manejan por un calendario diferente al de nosotros. ¿Sabe qué? Aunque ellos se manejen por un calendario diferente al de nosotros, cuando ellos firman cheques de importación o algo, ¿verdad? Tienen que sujetarse a uno que tiene que ver con antes y después de Cristo. Aún aquellas personas que rechazan la persona de Cristo, aquellas personas que niegan la fe en Dios, son gobernados bajo el tiempo establecido por Dios. La resurrección es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso que podemos decir una y otra vez que la resurrección no es una respuesta a la muerte, sino que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Voy a repetirte esto. La resurrección no fue una respuesta a la muerte, sino que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, cuando leemos Romanos, el libro de Romanos capítulo 6, si tú y yo vamos allá, es otra de las cartas, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 6, en el verso 4, ¿qué nos dice? Ahí dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En esta parte vemos una descripción. El Espíritu Santo nos está revelando algo, nos está diciendo, la resurrección permite que lo que decidimos creer en Jesús, así como Él murió en lo natural, nosotros morimos al pecado. Y así como Cristo fue levantado de entre los muertos, así somos levantados nosotros a una vida nueva. Así que la resurrección no solamente tiene que ver con promesas, no solamente tiene que ver con la fidelidad de Dios en cumplimiento de promesas, sino que la resurrección tiene que ver con algo más. La resurrección es la fuente de una vida transformada. La resurrección es la fuente de una vida transformada. Aquí habla de una vida nueva, una vida nueva. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Habla de una vida nueva en Cristo. Yo no sé cuál es. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa. Recuerden, no estamos hablando ahora mismo no es mi intención de que este sea un mensaje profundo en cuanto a lo teológico, pero un mensaje que sea práctico en tu diario vivir. Es tú y yo entender que la resurrección de Cristo me da el poder de vivir una vida transformada. Dice que aunque estábamos muertos en nuestros pecados, aunque tú y yo estábamos muertos espiritualmente, separados. Recuerda que la muerte es separación. Si reconocemos que Dios es santo, Dios no quiere nada, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con el adulterio, no tiene que ver nada que ver con la fornicación, no tiene que ver nada con el chisme, con la murmuración, con el robo, con las palabrerías incorrectas, no tiene nada que ver con eso.
Y tú y yo en algún momento no solamente cometíamos esas cosas, sino que las practicábamos. Y dice que por su gracia y su amor, Dios nos brindó la oportunidad de que en el momento que creímos en Jesús como Señor y Salvador, somos vueltos a la vida y somos reconciliados con Él. Y eso que nos separaba, ese abismo que nos separaba a ti, a mí de Dios, fue borrado por el poder de la resurrección y podemos vivir una vida transformada. Una vida con nuevos valores, una vida con nuevos principios. Una vida, óyeme bien, una vida que implica que la victoria de Cristo sobre todo lo que se desprende del pecado se puede aplicar a tu vida y a mi vida. Y quizás algunos se estarán preguntando, ¿cómo así? La enfermedad, la pobreza, la destrucción, la orfandad. De alguna forma, todo tiene un origen en el hombre y en su naturaleza caída. Hoy he pasado de una conversación con un pastor, hermano y amigo mío. Estábamos hablando de diferentes cosas y de la responsabilidad o no de cuando uno comete ciertos hechos. Y yo le decía a él, mira, es como que yo estoy transitando mi vehículo junto a mi familia. Y yo me acostumbro a pasar la luz en rojo. Y quizás no la pase en rojo, la pase en naranja. ¿Está cuando es naranja, verdad? Está en amarillo y dice, tú aceleras. Pero tú sabes que te va a dar en rojo cuando ya tú estés abajo. Pero tú dices, no, estaba en naranja todavía. Y te va bien. Pero hay un día que hay una patana que viene por ahí. Y quizá yo quede bien o con ciertas lesiones, pero quizás pueda perder algún miembro de mi familia o de las amistades que estaban conmigo. Y yo pueda pedirle perdón a esa familia mía o a esas amistades que sobrevivan y decir, no era mi intención. Y ciertamente no era mi intención, pero fue mi negligencia, fue mi responsabilidad, fue mi naturaleza. No fue Dios que necesitaba que esa persona ya subiese a su presencia. No fue Dios que lo mandó a buscar. Como dicen algunas personas, no, Dios necesitaba una persona así como él o como ella y la mandó a buscar. No, Dios no la mandó a buscar. Fue la irresponsabilidad de Javier, fue la negligencia, fue mi naturaleza. Y es curioso porque cuando vemos el poder de la resurrección nos damos cuenta que de esa naturaleza que nos inclina a lo incorrecto, que nos inclina a lo opuesto que tiene que ver con Dios, esa vieja naturaleza se queda atrás y la resurrección nos da el poder para vivir una vida transformada. Y poder en medio de la dificultad, en medio de momentos de donde estamos tocando fondo, poder creer, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Tú venciste. Y juntamente con la resurrección de los muertos para salvación, también hay una resurrección con el poder para la restauración, para la sanidad, para la transformación de mi vida o de mi familia. Yo creo en ti, Señor. Una vida transformada nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no como la ven nuestras familias. Quizá en tu familia como en la mía están acostumbrados a ver las cosas de una manera determinada y esa es la razón por la cual actúan de esa forma o hablan de esa otra forma. Pero cuando tenemos una vida transformada comenzamos a operar desde una mentalidad de victoria, desde una mentalidad en Cristo. Es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20 llega a decir en un momento determinado, ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí.
En esta versión mira cómo lo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en ese cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, Pablo llega a decir: aunque yo estoy andando en lo terrenal, mi mentalidad ha sido transformada. Por eso es que lo que leímos hace un momento, que dice que somos levantados, hemos sido resucitados con Cristo Jesús y somos sentados en los lugares celestiales. Cuando leemos o entendemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, eso da autoridad, eso es gobierno, ¿verdad? Espiritualmente, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Tú y yo estamos sentados espiritualmente. Aunque en lo natural tú estás sentado en esa silla donde estás ahora, aunque naturalmente en lo terrenal tú estás sentado aquí en un local, en una iglesia, en el sector de Naco, en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, y todas las especificaciones que tú quieres dar, las coordenadas que tú quieras dar, yo quiero decirte que espiritualmente, si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, espiritualmente hablando, tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Lo que estoy diciéndote es que lo espiritual prevalece ante lo natural. Y la resurrección es la fuente de la vida o de una vida transformada. Ya tú y yo estamos llamados a permitir que Cristo sea reflejado a través de nuestra vida y nosotros poder tener esa plenitud a la cual hemos sido llamados. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida plena. Me gustó algo que dijo Mari hace un momento atrás. Ella hablaba de que cuando hablaba del matrimonio, hablaba de la felicidad o hablaba del gozo, de la bendición. Ella hablaba que no tenía que ver con asuntos materiales. Y quiero decirte que la plenitud no tiene que ver con eso. La plenitud no tiene que ver con la marca del vehículo que tú conduces. No tiene que ver con la ubicación donde está tu casa o tu apartamento o donde tú vives alquilado. La plenitud no tiene que ver con la marca de tus calzados. La plenitud no tiene que ver con tu estatus civil. Si eres casado o casada, si eres soltero o soltera, si tienes hijos o no tienes. Estar casada o estar casado, tener 20 años, 30 años y estar buscando un hijo y no poderlo procrear por un tema quizás biológico de él o de ella, eso no te hace incompleto o incompleta. Tú no eres media mujer o no eres medio hombre porque no tenga hijos. Cuando encontramos a Cristo y permitimos que el poder de la resurrección opere en nuestras vidas, vamos a tener esa plenitud que no va a depender de que tengamos hijos o no va a depender de que tú tengas una sortija en tu mano que diga que tú eres casado o eres casada, o que tenga un hombre o una mujer al lado en tu cama cuando tú amanezcas en la mañana. Hay mujeres y hay hombres que se sienten incompletos porque no tiene a alguien al lado en su cama. Pues yo quiero decirte hoy que no tiene que ver con quién tú tengas en tu cama al lado. Tiene que ver con donde tú estés sentado o sentada espiritualmente. Y la palabra nos habla de que cuando tú y yo le hemos creído a Él, estamos sentados en lugares celestiales. Y tú dirás: Javier, eso suena muy bonito, pero eso no es práctico. Y yo sé que tú pensarás que no es práctico, pero te voy a decir algo. Cuando ese hombre o esa mujer se cansa de ti, te abandona o se va por detrás de alguien más joven o alguien con más dinero o con cualquier otra cosa, te va a dar cuenta entonces que ese o esa no era la respuesta para tu plenitud. O cuando haces una mala inversión y todo lo que tenía, todos tus recursos se esfuman, te darás cuenta que tu confianza no tenía que estar depositada en las riquezas. O cuando la persona en quien tú has creído y te ha invertido te dan la espalda y te traicionan, te darás cuenta que tu confianza no tenía que estar depositada en el hombre o en la mujer, sino en aquel que, aunque fuésemos infieles, permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. La resurrección. La resurrección es una prueba de la fidelidad de Dios. La resurrección es una prueba o es una fuente de una vida transformada.
Y tenemos que recordar este pensamiento, que la resurrección no es una respuesta a la muerte, sino que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Finalmente la resurrección, digo finalmente porque el tiempo ha avanzado un poco, la resurrección es lo que nos asegura a nosotros un futuro eterno glorioso. Porque yo sé que algunos a veces tenemos esa mentalidad del presente, y está bien. David llega a decir, óyeme, yo me hubiese desmayado si yo no estuviera seguro que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque está duro, ¿verdad? Está duro uno solamente esperar, ok, cuando esté en la eternidad. Y mientras tanto aquí, frenando en el aro. No, vamos a estar claros. Tú y yo queremos disfrutar. Yo sé que estamos sentados en lugares celestiales y vamos a tener una eternidad y todo esto, pues yo quiero algo bueno aquí, disfrutar, quiero reír, quiero gozarme acá. Y todo eso es válido. Pero cuando la muerte toca la puerta, ¿tienes seguro tu futuro? Recuerda que la muerte es inesperada. No hay manera que tú puedas decir exactamente el momento en que la muerte habrá de llegar. Hay personas, como dicen por ahí, están llenas de vida en sus mejores años y la muerte llega. Y hay personas que tienen años y años y cientos de años, 102, 103. Yo conozco una persona que tiene 105 años. La conozco, es cercana indirectamente a mí. Y yo le dije a mi hermano un día, óyeme, ya se fue hace tiempo, más que no se ha dado cuenta. Y hay gente así, y tú dices, ¿y cómo es que esta persona con tantos años La pregunta es que cuando ella llegue, sea los 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 105, 110, cuando ella llegue, tu futuro, ¿estás seguro? Tu futuro eterno. No la estadía temporal aquí en la tierra, tu futuro eterno. Recuerda que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Si hoy no estamos más en esta tierra, ¿cómo será nuestro futuro? Es una pregunta que tenemos que hacernos. La resurrección nos asegura un futuro eterno, glorioso. Voy a repetir esto. La resurrección es la que nos asegura un futuro eterno, glorioso. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Estamos hablando de que hay una herencia que no se corrompe, que no puede ser robada. Hay una herencia que no está grabada por impuestos del gobierno, que no puede ser robada por los abogados, que no puede ser timada por nadie, no se puede destruir, no se puede corromper. Hay una herencia que Dios mismo es el garante de ella. Es la herencia que Pablo le cité momentos atrás, ¿verdad? Una herencia que está reservada para nosotros cuando estemos delante de Él. Es una eternidad con Dios.
en un lugar donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá memoria de traumas, no habrá ansiedad, no habrá tristeza. Ese es el futuro glorioso que Dios ha prometido para todos aquellos que creamos en Jesús, en que Jesús no solamente murió, sino que resucitó entre los muertos. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué significa para ti la resurrección ahora? ¿Qué significa? Hemos hablado de la resurrección. Hemos hablado de prueba de fidelidad de Dios. Hemos hablado de fuentes de nueva vida. Hemos hablado de una seguridad de un futuro glorioso. ¿Qué representa para ti la resurrección? ¿Un cuento de hadas? ¿Un evento histórico? Para mí, para Javier, la resurrección representa fe firme, una esperanza anclada y un futuro asegurado. Eso representa para mí la resurrección. Fe firme, esperanza anclada y un futuro asegurado. Yo quiero orar. Quiero orar en este momento por cada uno de ustedes en dos direcciones. Si estás aquí hoy visitándonos o has estado visitándonos frecuentemente, pero aún no has tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que lo hagas. No sé en lo que has creído hasta el día de hoy, pero quiero decirte que hay cientos, no 5, no docenas, cientos de profecías dadas cientos de años antes respecto al nacimiento de Jesús, de su ministerio y de su muerte, y todas ellas fueron cumplidas. Pero igualmente hay cientos de promesas respecto a la segunda venida del Señor, esa manifestación gloriosa de Jesús, en la cual todos aquellos que hemos creído en Él, en su nombre, aún hayamos muertos, seremos levantados juntamente con Él y podremos vivir una eternidad con Dios. Es una decisión que tú tienes que tomar. O por fe creer eso y dar un paso hoy y darte la oportunidad de comenzar a vivir esa vida plena, esa vida transformada que solamente en Cristo. O puede igualmente, como dicen por ahí, estacionarte a la derecha desde una posición de incredulidad y ver que las cosas pasen. Y cuando llegue aquel momento, darte cuenta quizás en la eternidad que no tomaste la mejor decisión. Voy a orar por ti, pero también voy a orar por aquellos que ya han tomado esa decisión, y quiero invitarle a vivir una vida desde la posición de hijos. Y antes de orar, yo quiero presentar esto en pantalla. No sé si está, lo voy a pasar rápido para que si quieren pueden tomar la foto. Ahí están los versos bíblicos para que puedan luego meditar en ello en sus casas. Esto es un plan que yo quiero que luego ustedes que les gusta usar Canva y todas estas cosas pueden hacer una gráfica. Es sencillo. El plan de vida consiste en esto. Primero, cree y vive conforme a tu nueva vida. Colosenses 3:1. Segundo, llénate diariamente del Espíritu Santo. Efesios 1:19-20 y 5:18.
Tercero, habla y actúa con fe y esperanza. Segunda de Corintios 4, 13 y 14. Y tercero, vive con propósito eterno. Primera de Corintios 15, 58. Como lo de allá atrás en multimedia trabajan rapidísimo, ellos ahora en unos segundos, mientras estamos orando, esos 4 pasos ellos lo van a convertir en un solo paso para que podamos tirarle la foto a una sola gráfica y se lo pueda llevar. ¿Por qué no te pones de pie un segundo?